a esta que está aquí. Yo voy a tomar el primer término y lo voy a elevar al cuadrado. O sea, este 3a lo voy a elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado el 3 y elevo al cuadrado el a. 3 al cuadrado es 9. Entonces coloco el resultado de una vez. Y a al cuadrado, como es una variable, simplemente lo mantengo. O sea, sería a al cuadrado. Esa sería la primera parte. Esa sería esta parte de aquí. Sigo con el signo más. Según la fórmula, aquí hay que colocar un signo positivo. Más. Este término del centro dice que es 2 por a por b. O sea, 2 por el primero por el segundo. Si aquí tengo el primero y aquí tengo el segundo, en este caso el primero es 3a y el segundo es b, entonces yo voy a multiplicar esos dos factores y el resultado lo voy a multiplicar por 2. O sea, yo digo, aquí recordemos que hay un 1 invisible aquí, ¿verdad? Entonces yo digo 3 por 1, 3, por 2 son 6. Entonces coloco el número, recordemos que multiplicamos los números primero, ¿verdad? 3 por 1, 3, por 2 son 6. Y mantengo las variables, porque como son variables no sé qué número corresponde, entonces simplemente las mantengo, a y b. Voy con el tercer término, más, colocamos el signo más, aquí, ¿verdad? Y voy con el tercer término. El tercer término me dice que es, según la fórmula, es el segundo, o sea, b al cuadrado. Y recordemos que el segundo sería en este caso b, aquí. Entonces, como es un solo número, simplemente como es solamente una letra, entonces simplemente yo lo mantengo, porque las variables no se pueden resolver, son variables, ¿verdad? Son letras, entonces lo mantenemos así. Entonces, el desarrollo de la fórmula notable es esta de aquí. Este sería el ejemplo ya desarrollado de del primer ejemplo de la primera fórmula notable. La segunda fórmula notable, esta de aquí, la diferencia entre la primera y la segunda fórmula notable, si podemos notar, es el signo. En esta primera fórmula notable es positivo y en esta segunda fórmula notable es negativo el valor. Entonces vean que en el desarrollo lo que varía en realidad es el primer signo. Cuando es positivo, todos son positivos. Cuando es negativo, el primero es negativo. Igual, este sería el primer término y este sería el segundo término, como para tener un poco más de facilidad a la hora de desarrollarlo. Entonces, dice que el primero al cuadrado, o sea, a al cuadrado. Recordemos que voy a tomar este como primero. Entonces, yo voy a primero elevar al cuadrado el primer término. Los números primero, o sea, 2 al cuadrado es 4. Ahí coloco el resultado. Y a al cuadrado, como es una variable, la mantengo. Sería a y le coloco el cuadrado aquí. Ese es el primer término. Ahora, notemos que hay un negativo. Entonces, como hay un negativo, en el desarrollo de la fórmula voy a colocar un negativo aquí, ¿verdad? Negativo. Entonces, una vez que coloco el negativo, voy a desarrollar la segunda parte, la de en medio. Dice que lo mismo, es multiplicar a b, o sea, el primero con el segundo, y a eso multiplicarlo por 2. Entonces, recordemos que aquí hay un 1 invisible, este de aquí. Entonces yo digo 2 por 1, 2. Por 2, entonces sería 4. El 4 sería aquí. Y multiplico a y b, o sea, el primero y el segundo. El primero y el segundo, en este caso a y b. Entonces sería, o mantengo, el a y b. Pueden ser letras diferentes, pueden ser x, pueden ser z, pueden ser, no importa. Aquí coinciden por pura casualidad, pero no necesariamente. Siguiendo con el desarrollo de la fórmula, entonces yo tengo aquí que el signo que sigue es el signo de más. Y dice que tengo que multiplicar el segundo término, que en este caso es b al cuadrado, que aquí coincide con b. Entonces yo voy a multiplicar b al cuadrado. Como es una variable, la mantengo, ¿verdad? Y aquí, esa sería la segunda fórmula notable, perdón. Y en esta tercera fórmula notable, esta que está aquí, es la tercera fórmula notable, notemos que la diferencia entre la primera y la segunda es que tiene los dos signos. En esta, por ejemplo, el binomio es positivo, en esta el binomio es negativo, y en esta tenemos dos, uno negativo y uno positivo, pero los a tienen que ser igual y los b tienen que ser igual. O sea, si yo tengo dos binomios, 1 y 2, los extremos tienen que ser exactamente iguales. Lo que tiene que variar en realidad es el signo. Tiene que haber uno positivo y tiene que haber uno negativo. Veamos en este caso, aquí tengo 2a
en el otro binomio tengo 2A. ¿Está bien? Aquí tengo B y aquí también tengo B. También coincide, ¿verdad? La diferencia o lo que los diferencia el uno del otro es que en uno el signo es negativo y en el otro el signo es positivo. Cuando todo eso coincide, entonces yo voy a juntarlos, por decirlo de alguna manera, el primero y el segundo. Veamos que aquí está el primero, que sería este de aquí, 2A, y el segundo sería B, 2A, B. Entonces, de esos términos, yo lo que voy a hacer es colocarlos en uno solo. Sería 2A al cuadrado, vamos a desarrollarlo de una vez. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Y a al cuadrado, como es una variable, simplemente la mantenemos, o sea, sería a al cuadrado. Menos, la fórmula dice que tengo que colocar un menos en medio de ellos dos, ¿verdad? Voy con el b, tengo b en los dos, entonces voy a colocar el b y lo voy a elevar al cuadrado. Y de esa manera tenemos el ejemplo desarrollado de las tres fórmulas notables. Recapitulando rápidamente. La primera con signo positivo, todos son positivos. La segunda con signo negativo, el primero es negativo y el segundo es positivo. La tercera fórmula notable, cuando tenemos dos binomios, uno positivo y uno negativo, entonces tomamos el cuadrado de ambos y colocamos en medio de ellos una resta. Ese es como el desarrollo de las tres fórmulas notables o los tres productos notables.